Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el para ti, Señor, solo para ti. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, por siempre y siempre eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Vamos, dilo, tuyo es todo el honor, tuyo es todo el honor. Declara, oh, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo. Con todas tus fuerzas vamos a cantar, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el al único digno, al Cordero inmolado, que rompió el poder de la muerte, que rompió las cadenas de maldad,
de que el sepulcro lo retuviera, no, no había manera de que las ataduras lo detuvieran, no. Cuando muchos piensan que todo terminó, que no hay remedio, que no hay camino, que nadie puede abrir la puerta de la cárcel, yo te digo, yo soy el Dios de lo imposible, 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 Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el Buenos días. Bueno, hoy iniciamos con nuestra reunión de ayuno de todos los martes y hoy vamos a ver un tema y el tema es conquistando lo que parece imposible. Y vamos a la palabra de Dios en el libro de Josué capítulo 6 del 1 al 5. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Dice que nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Jericó fue la primer ciudad en ser conquistada por el pueblo de Israel en la tierra prometida. No era una conquista fácil, pues Jericó era una ciudad amurallada totalmente. Y los historiadores y conocedores afirman que los muros que rodeaban a Jericó eran de 5 a 7 metros de ancho y 8 metros de alto. Es decir, que era una ciudad, como lo dice el versículo 1, cerrada, bien cerrada. Es decir, que sería muy difícil que poder conquistarla. Además, Jericó era una ciudad muy antigua, habitada por los cananeos. Se le llamaba la ciudad de las palmeras y sus habitantes eran adoradores de la luna. Era una ciudad rodeada por grandes murallas altas y anchas que personas habitaban en el muro de la ciudad. Es decir, sus casas estaban construidas ahí. Y tal fue el caso de Rahab, la mujer que ayudó a los espías israelitas. Mire lo que dice Josué 2, versículo 15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Entonces, debido a sus altas murallas, a la ciudad de Jericó se le llamó la ciudad inconquistable, y eso le daba seguridad a sus habitantes. Ahora, reflexionemos primeramente en estos detalles de la historia. Si para Dios no hay nada imposible, ni hay nada que sea difícil para Él, ¿por qué permite que nosotros enfrentemos situaciones que nos parecen imposibles o muy difíciles de resolver? O sea, ¿por qué no las resuelve Él mismo? Y la respuesta es que Dios la permite para, primero, probar nuestra fe. Y veamos lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1, versículo 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
Entonces, cuando Dios permite que vengan a nuestra vida estas pruebas, es porque Él tiene un propósito para hacerlo. Pues cada prueba es un proceso de enseñanza y de aprendizaje para nuestra vida. Pero Satanás, cuando estamos pasando por este proceso, vendrá, ¿sabe qué? A tentarnos, a incitarnos para que abandonemos la prueba, que busquemos una salida humana, que hagamos las cosas a nuestra manera, sin tomar en cuenta ¿qué? A Dios. Que huyamos de problemas, que busquemos una salida fácil, que busquemos una salida de emergencia para librarnos de la prueba que Dios ha permitido en nosotros. Y Satanás, en los tiempos de prueba, siempre vendrá para que tomemos decisiones arrebatadas, emigrar a otro país, abandonar el hogar, renunciar al trabajo, aceptar propuestas sexuales a cambio de dinero, aceptar realizar negocios ilícitos, etc. Pero en la palabra de Dios nunca encontraremos un versículo que nos diga que tenemos que huir o evitar la prueba, sino más bien nos dice que debemos pasar por ella, o sea, debemos aceptar con fe los procesos de Dios en nuestra vida. También encontramos en la palabra de Dios que todos tenemos que pasar por las aguas y por el fuego, como lo dice en Isaías 43, versículo 2. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama que arderá en ti. Entonces no siempre puede uno ahogarse en agua. Muchos se ahogan en momentos de tribulación, de escasez, de dolor y de muchas otras circunstancias. Y otros, en cambio, encuentran en todo aquello la oportunidad para desarrollar su fe y adquirir fortaleza ante las avalanchas de la vida. Y esta hermosa promesa de Dios es para dejarla penetrar en nuestro ser. Luego debemos andar con ella y vivir con ella, ¿qué? Todos nuestros días. Recordemos que cuando pasemos por las aguas o por el fuego es cuando más cerca estamos del Señor. Pero ¿cuál es el propósito o el objetivo de Dios al hacernos pasar por la prueba de la vida? Bueno, vamos a 1 de Pedro 5, versículo 10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces tenemos que atravesar la prueba porque nuestro Dios tiene 4 propósitos de bendición para nuestra vida. Y veamos el primero, y está en el versículo de 1 de Pedro 5:10, y es que la prueba nos perfecciona. Habla de perfeccionado, o sea, completos en Cristo. Entonces, por medio de la prueba, el Señor nos ayuda a que pongamos en orden nuestra vida, que todas aquellas piezas que están sueltas sean puestas nuevamente en el lugar que le corresponde, ya sean nuestras prioridades, nuestros sentimientos, nuestras relaciones, nuestro matrimonio. Por eso es que la Biblia dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará, la terminará. Segundo, la prueba nos afirma, o sea, afirmados con una fe firme en Cristo. La prueba hace que las raíces de nuestra vida se profundicen más en Cristo y en su palabra. Nunca más será igual nuestra vida cuando salimos al final de la prueba. Pues al final de la prueba, cuando hemos superado la dificultad, podemos afirmar que la palabra de Dios es verdadera, que sus promesas son reales, que su misericordia que nos sostiene. Tercero, la prueba nos fortalece. Por eso es que en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces quedemos ahí fortalecidos, dispuestos a enfrentar la vida. Y cuarto, la prueba nos establece. Cuando pasamos la prueba, podemos decir con toda seguridad en nuestra vida, como lo dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Vamos a leer 2 de Timoteo 1:12, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es que poderoso. Entonces, al salir de la prueba, nos damos cuenta que hemos creído y hemos puesto nuestra vida en un Dios todopoderoso, en un Dios que da vida, en un Dios que sana, en un Dios que liberta, en un Dios que hace que maravilla. Segundo, lo que Dios permite en nuestra vida es para que lo conozcamos. Vamos a 1 de Reyes 20, versículo 28. Vino entonces varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano. Y ahí lo dice, para que conozcáis que yo soy Jehová. Ahora, cada uno de nosotros debe reconocer qué cosas de nuestra vida pueden representar a Jericó. Esas situaciones, esos problemas, esas peticiones que para nosotros parecen imposibles de conquistar, imposibles de vencer,
imposibles ¿de qué? De obtener. Pero son imposibles para nosotros, pero no son imposibles para Dios, como lo dice en el libro de Lucas 18, versículo 27. Dice que lo que es imposible para los hombres es posible ¿qué? Para Dios. Entonces veamos en la historia de la conquista de Jericó qué necesitamos para poder conquistar lo que parece imposible. Y primer punto, necesitamos comprender que Dios está dispuesto ¿qué? A darnos su ayuda en la batalla. Y vamos al libro de Josué 5, del 13 al 15. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le respondió, no soy enemigo, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Entonces, Dios está disponible para ayudarnos. El Señor se le presentó a Josué antes de comenzar la conquista de Jericó. Y se le presentó con la espada desenvainada. ¿Y qué significa eso? Que estaba listo para la batalla. Dios está con su espada lista para entrar a la batalla con nosotros. Pero muchas veces somos nosotros los que por falta de fe o de valentía no hacemos nada por conquistar lo que Dios tiene para nosotros. En Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. Entonces, ¿cuáles son las contrapartes de la valentía? ¿Sabe cuáles son? El miedo, el temor, la cobardía, la preocupación. Jesús dijo que los violentos los arrebatan. Y la palabra violento la podemos identificar como fuertes, enérgicos, personas que se atreven a enfrentar toda amenaza que viene de parte de Satanás sin ningún temor. Y la palabra arrebatan es una traducción de la palabra griega arpazó. Y la podemos entender como agárrese, reclamar lo que nos pertenece. Y con esto en mente podemos decir que el creyente debe ser fuerte, como lo dice en Joel 3:10, diga el débil, fuerte que soy. En el mundo, si hay un héroe de verdad, un hombre que de verdad salvó a la humanidad, y ese hombre se llama Jesús, y nosotros podemos ser parte de los valientes de su reino. Nuestro Dios es guerrero, es Dios de batallas, y nuestras batallas son sus batallas, como lo vemos en estos dos versículos que vamos a leer. En Éxodo 15:3 dice, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Y en 2 de Crónicas 32:8 dice, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos a pelear ¿qué? Nuestras batallas. Josué podía tener buenas armas de guerra, lanza, espada y jabalina, pero ninguna de esas armas se compara con el poder de ¿qué? De la espada de Dios. Nosotros podemos tener buenas armas, dinero, amigos, influencia, títulos, experiencia, pero nada de eso se compara con el poder de la espada de Dios, que es su palabra. Y vamos a Hebreos 4, versículo 12. Y dice, porque la palabra de Dios dice, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cada palabra de nuestro Dios, cada promesa, tiene poder para cambiar nuestra situación, tiene poder para transformar nuestra enfermedad en sanidad, tiene poder para transformar nuestra derrota en victoria, tiene poder para transformar tus lágrimas en alegría. Solamente tenemos que creer en su palabra, como lo dice en Marcos 9, versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Segundo, para conquistar lo que parece imposible, tenemos que confiar en las promesas de nuestro Dios. En Josué 6, versículo 2, dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. El Señor le dio una promesa a Josué. Yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a su ejército. El Señor le estaba dando a Josué la garantía de su victoria. Le estaba dando la victoria antes de pelear la batalla.
Josué solo tenía que creer la palabra de Dios. Entonces, si esta mañana ha venido a escuchar la palabra de Dios a través de este medio y está con alguna enfermedad grave, con algún problema que te tiene agobiado, con deuda que parecen imposibles de pagar, con un matrimonio que parece imposible de restaurar, Jesús te pregunta, ¿qué quiere que haga yo hoy por ti? Como lo hizo con Bartimeo. Fíjese que en Marcos 10:51 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quiere que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces nosotros también tenemos de parte de nuestro Dios preciosas promesas y tenemos que confiar en ella para salir a conquistar ¿qué? Nuestro Jericó. Y esta promesa es para usted y para mí. Mire lo que dice Isaías 41 del 10 al 13. El Señor dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no lo hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen ¿qué? La guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo. Entonces podemos tener total confianza en la promesa de nuestro Dios porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre ¿qué? Para que se arrepienta, como lo dice su palabra. Tercero, para conquistar lo que parece imposible, tenemos que obedecer las instrucciones de nuestro Dios. En Josué capítulo 6, de 3 a 5, él les dijo, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Entonces las instrucciones de Dios para Josué eran humanamente extrañas o ilógicas. Pues lo normal o lo natural sería que prepararan armas, que prepararan escudo y espada para entrar en combate, pero no fue así. Ellos tenían que rodear la ciudad una vez cada día y el séptimo día tenían que rodear 7 veces y tenían que gritar fuertemente para que los muros ¿qué? Cayeran. Entonces tenemos que saber que muchas veces las instrucciones de Dios para nosotros pueden parecer extrañas, pero si la obedecemos tendremos la victoria. Vamos a Isaías 28, versículo 21. Dice, porque Jehová se levantará como en el monte de Perazín, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Entonces el Señor le dio una estrategia extraña, una estrategia de conquista fuera de toda lógica para un ejército. La estrategia no era pelear, no era subir por el muro y quemar la ciudad, no. La estrategia de Dios era dar vueltas alrededor del muro 6 días. Y el séptimo día tocarían la trompeta y gritarían y el muro de Jericó ¿qué? Caería. Entonces Dios no obra según la lógica humana. Dios obra ¿qué? A su manera. Ahora, como vemos en Josué 6 del 10 al 11, Josué no permitió que nadie hablara. Y dice, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo con el arca de Jehová, dieron una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron ¿qué? La noche. Entonces Josué no permitió que nadie hablara. Si no comprendemos lo que Dios está haciendo, no cuestionemos, no nos quejemos, callemos y esperemos lo que Dios hará ¿qué? Por nosotros. Ahora, el pueblo de Israel obedeció al pie de la letra la voz de Dios y Él le dio la victoria. Vamos al libro de Josué 6, de 14 al 20. Dice, así dieron otra vuelta a la ciudad y el segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron a despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vueltas alrededor de ella 7 veces.
Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todo lo que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos de él anatema, no toquéis ni toméis alguna cosa de anatema, no sea que caigáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Quizás lleva tiempo orando pidiendo a Dios que te permita conquistar ese problema que tienes en tu vida, pero ¿qué cosa Dios te ha pedido que haga que no entiendes y por eso no quieres obedecer? Quizás Dios te ha dicho que perdone al que te dañó, al que te ofendió y no lo has hecho. Y no es posible que nuestras oraciones encuentren eco en el cielo si se quedan enredadas en medio de nuestros rencores y odios, egoísmo y enemistades, cantidad de taras que tenemos en el alma. Por esto el Señor dice que antes de acercarnos a Él en oración, debemos ir a ponernos en paz con lo que puede estar en conflicto. Debo perdonar y pedir perdón. Debo tomar decisiones de cambio en mis actitudes equivocadas. La palabra de Dios dice en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar uno por otro para que seáis sanados. Dice, la oración eficaz de justo que puede mucho. O sea, la oración de que está bien con Dios es poderosa y efectiva. Ahora entendamos que los cristianos estamos bajo autoridad. Vamos a leer Josué 5, versículo 14. Y él le respondió, no soy enemigo, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, yo soy tu siervo, Señor. ¿Tienes algo que ordenarme? Por los detalles que nos da el texto podemos comprender que ese príncipe del ejército de Jehová es una teofanía. Es decir, era Dios mismo manifestado en apariencia humana. Pues podemos ver cómo Josué le adoró y él se lo permitió. Entonces tenemos que reconocer que estamos bajo su autoridad. Debemos hacer lo que Él nos diga, debemos seguir su palabra. Las batallas de la vida las tenemos que pelear obedeciendo la voz de nuestro gran comandante Cristo Jesús. Entonces yo le hago una pregunta, ¿cuál voz es la que estamos escuchando nosotros? Voces que nos dicen que no podremos. Y fíjense que los muros de Jericó cayeron únicamente ¿qué? Por la fe. Mire lo que dice Hebreos 11, versículo 30. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearle 7 veces. Entonces tenemos que creer que la fe cambia las circunstancias. La fe mira a Dios para la solución. Entonces no ponga sus ojos en el problema, sino en el solucionador de los problemas. Pues la crisis son oportunidades para que Dios actúe. Entonces reconozcamos que hay algo que tenemos que quitar de nuestra vida. Y está en Josué 5, versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Entonces tenemos que notar algo muy importante. Cuando Josué le preguntó, ¿qué dice mi señor a su siervo? El varón de Dios no le dio una estrategia, no le dio palabra de ánimo y motivación, no le dijo con qué arma peleara, sino que le dijo algo que todos debemos tomar para nuestra vida. ¿Qué le dijo? Quita el calzado de tus pies. Entonces no podemos conquistar esa tierra prometida, esa bendición para nuestra vida, si no quitamos el calzado que representa ¿qué? Nuestros caminos pecaminosos, que representa el polvo del pecado pegado en nuestra vida. Entonces, para conquistar nuestras bendiciones, primeramente el Señor tiene que conquistar nuestro corazón. Tenemos que quitar de nosotros lo que nos esclaviza, lo que a Dios no le agrada. Dice que nos tenemos que apartar para Él. Entonces, en este año que está terminando, todos estamos haciendo planes de lo que quisiéramos lograr, que quisiéramos alcanzar, de lo que quisiéramos tener en este año 2021. Pero antes que el año 2020 termine, tenemos que comprender una gran verdad, basada en el pueblo de Israel cuando estaba por entrar a conquistar la tierra prometida. Y esa gran verdad es que para conquistar la tierra prometida tenían que dejar ¿qué? La esclavitud.
Ahora tenemos que reconocer que por medio de Cristo, cada uno de nosotros hemos sido declarados ¿qué? Libre. Dice en Juan 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Entonces, Cristo pagó por nosotros un alto precio en la cruz del Calvario para hacernos libres ¿qué? De la esclavitud del pecado y de la condenación. Y esa es la obra redentora que Cristo hizo por nosotros muriendo en la cruz. Entonces hemos conocido la verdad del Evangelio y nos ha hecho libre ¿qué? Por medio de la fe. Por eso es que en Juan 8:32 que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero muchos cristianos queremos seguir viviendo en esclavitud, como lo vemos en Gálatas 5, versículo 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos ¿qué? Al yugo de la esclavitud. Entonces Dios quiere que cada uno de nosotros conquistemos por la fe nuestra tierra prometida, es decir, las bendiciones que nuestro Padre Celestial tiene para cada uno de nosotros. Pero lastimosamente muchos de nosotros, año tras año, seguimos viviendo en derrota, porque no hemos querido reconocer que la esclavitud no nos deja conquistar lo que Dios nos ha dado. Tenemos que reconocer que nuestro Dios nos ha dado libertad por medio de Jesucristo, pero nosotros queremos seguir bajo el yugo de la esclavitud. Y tenemos que tener bien claro que para conquistar nuestra tierra prometida tenemos que dejar atrás dos cosas. Primero, Egipto, que es que la vida mundana, nuestra vida pasada, ¿qué? Sin Cristo. Por eso en Efesios 4, del 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovado en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y segundo, tenemos Faraón. Representa a aquellas personas que nos quieren mantener en esclavitud en Egipto, como amigos, novios, amantes, compañeros de trabajo, etc. Y para conquistar esas bendiciones que Dios tiene para nosotros, no podemos ser esclavos de las pasiones de nuestra carne, como lo vemos en Gálatas 5, el versículo 24. Dice claramente, pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, no queremos llevar a la cruz de Cristo nuestras pasiones, nuestros vicios, nuestros deseos impuros, nuestras relaciones pecaminosas, la pornografía, sino que queremos seguir viviendo ¿qué? En esclavitud, creyendo equivocadamente que eso es libertad. Entonces, no debemos seguir ¿qué? Esclavos de la incredulidad en nuestros corazones. Vamos a Hebreos 3, de 7 al 12. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse ¿qué? Del Dios vivo. Entonces muchos del pueblo de Israel no entraron en la tierra prometida porque aunque fueron liberados por Moisés, en su corazón eran esclavos ¿qué? De la incredulidad. Y el Señor le pregunta a su pueblo y hoy también a cada uno de nosotros, ¿hasta cuándo no me creerán? Mire lo que dice Números 14, el versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me han de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Entonces no podemos conquistar nada en el 2021 si somos incrédulos, si no creemos en el poder sobrenatural de nuestro Dios. Tercer punto, no debemos seguir esclavos de miedo en nuestro corazón. Vamos a Deuteronomio 11, del 24 al 25. Dice, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Y mira lo que dice, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová, vuestro Dios, sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Entonces, como vemos aquí, el miedo y el temor tenía que estar en el corazón de los pueblos paganos que habitaban en Canaán. No tenía que estar en el pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Israel tenía que tener un corazón confiado y lleno de fe en Dios. Pero lastimosamente, lo que más nos frena en nuestra vida es el miedo que nos tiene esclavizados en nuestros corazones.
Fíjese que hay una frase que dice, el dolor lo lloras, la rabia la grita, pero el miedo te atrapa silenciosamente en tu corazón. Entonces no tenemos que dejarnos esclavizar por el miedo y el temor, porque Dios va delante de nosotros, como lo dice Deuteronomio 31:6. Dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Recordemos que todo lo que queremos conquistar y alcanzar en el 2021 está del otro lado de qué? Del miedo. Pero si Dios va con nosotros, lo vamos a lograr. Nosotros podemos vencer todo miedo y temor recordando y reconociendo que no somos esclavos, somos hijos de Dios. Mire lo que dice Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Qué debemos hacer para vencer lo que nos tiene esclavizados? Bueno, debemos reconocer que las pasiones de la carne, la incredulidad, el miedo y el temor son pecados en nuestra vida que nos esclavizan. Mire lo que dice Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de ¿qué? Del pecado. Entonces debemos confesar nuestro pecado delante del Señor con sinceridad de corazón. Por eso es que la palabra de Dios dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Se nos garantizan ahí dos cosas, perdón y limpieza. Y ahora veamos el manual del conquistador, que es la Biblia. En Josué 1, del 7 al 8, y con esto terminamos el tema. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme en todo lo que le está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y dice que todo te saldrá bien. Entonces, no puedo llegar a mi tierra prometida si no tengo tiempo para ver el manual de Dios para mi vida. Gabriela Mistral dijo, la Biblia es para mí el libro, no veo cómo alguien puede vivir sin ella. Entonces, cada vez que se sienta desanimado, perdido, deprimido, que piense que no vale la pena la lucha, que piense volver atrás, abra la Biblia y deje que Dios llene su corazón que con su palabra. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo de ayuno. Vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo a Dios, vamos a entrar en su presencia con un corazón humilde, con un corazón humillado y démosle gracias a Dios por su palabra. Señor, sabemos, oh Dios, que tú siempre respondes por los tuyos. Tú nos das la victoria por doquiera que nosotros andemos, Señor, porque tú eres Dios y tu sabiduría es eterna. Tú permites situaciones en nuestras vidas porque tú tienes propósito. Tenemos que mirar siempre un propósito de Dios en todas las cosas que nos suceden. Y nosotros más adelante le damos gracias por esa prueba porque nos ayudó a bien. La prueba nos transforma, nos hace más humilde. Somos mejores y somos fortalecidos en el poderoso Dios a través de esa prueba. El Señor permite que nosotros pasemos por ella para que le conozcamos. Porque Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Porque nuestro Dios es varón de guerra. Y su palabra es el arma más poderosa. Y en su palabra Él nos ha dado la victoria. Así como lo hizo con Josué. Solo debemos creerla. Porque la incredulidad no agrada a Dios. Nosotros debemos entender que Dios es el único que puede llenar nuestros corazones de su palabra para que les conozcamos. Nosotros conocemos al Señor a través de sus maravillas, pero también a través de su palabra. Y así seremos personas dichosas, seremos personas que tendremos una vida llena de paz como torrentes de un río, como Dios quiere que nosotros andemos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos sostiene y nos alimenta y nos da esperanza. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.